Bien, buenas noches, jóvenes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, ya martes 9 de junio, retomando, ¿cierto? Lo que teníamos pendiente antes de lo que era el receso, ¿cierto? La semana, ¿cierto? Que tuvimos la semana anterior, y por lo cual vamos a tomar lo que es direccionamiento IP, ¿cierto? Recordar lo que son los parámetros de direccionamiento IP. Y, ¿cierto? Después de terminar la clase, obviamente pueden seguir con la evaluación que tenemos pendiente para esta semana, ¿cierto? La evaluación entregada ayer. Bien. Así que estamos grabando la clase. Sus preguntas las pueden ir dejando a través del chat. Pueden ir enviando, ¿cierto? Sus sugerencias, sus consultas con respecto a los contenidos que vamos revisando. Entonces, vamos a hacer un bloque de clase, ¿cierto? Explicando los contenidos que nos restan sobre IPv4 y luego pueden continuar, ¿cierto? Realizando lo que es la evaluación práctica que entregamos el día de ayer. Bien, así tal como a nivel de capa 2, a nivel, ¿cierto? De transmisión de Red LAN, los switches transmitían, ¿cierto? Mediante tres formas, las cuales eran únicas, multicast y broadcast, a los dispositivos de las redes locales. En el caso, ¿cierto? De los routers, también ocurre un fenómeno muy parecido en los métodos de transmisión. En este caso, a diferencia de las direcciones MAC, lo hacen con dirección IP y también transmiten de tres términos, en formato de tipo únicas, multicast y broadcast, ¿cierto? La lógica es la misma, siendo únicas la transmisión desde un dispositivo a otro, ubicándolo a través de su dirección IP, ¿cierto? Fuera de las redes. Multicast a través, ¿cierto? O a un grupo de direcciones IP, un grupo de hosts, y de tipo broadcast, donde todos reciben, ¿cierto? La difusión de un router a través de la dirección IP. Entonces, si entendimos hace un par de semanas atrás la lógica de la transmisión de un switch, en el caso de un router con la dirección IP es exactamente igual. Únicas, un dispositivo se comunica con otro a través de su dirección IP. Multicast, un dispositivo se comunica con varios a través de su dirección IP, a un grupo, a una red. Y por último, broadcast, donde un dispositivo transmite y todos los que tengan su misma máscara de red reciben. ¿Ya? Es el parámetro acá para poder identificar a quién le llega la transmisión. Por ejemplo, ¿cierto? Únicas, como veíamos por acá, el router transmite desde una dirección IP origen-destino, busca quién es el destino, y si tiene esa dirección, le envía los paquetes IP. En el caso broadcast, el router, ¿cierto? Transmite desde una dirección IP de origen, que es su dirección propia, a los destinos que pueden ser cualquier, ¿cierto? Host que reciba la transmisión siempre y cuando tenga la misma máscara. Por eso aquí dice, por ejemplo, broadcast, dice, va un tráfico dirigido a a cualquier host que tenga la máscara de red, es la 24, es decir, todos los que tengan la misma máscara, todos reciben. Al ser host con la máscara 24, podrían ser aproximadamente 254 dispositivos que reciban entre ellos la transmisión. La lógica es la misma, ¿cierto? Multicast también hace referencia, ¿cierto? El proceso cuando un router envía un paquete desde un host a un grupo, ¿ya? A un grupo seleccionado. ¿Cómo diferencia? Con las máscaras de red, ¿ya? O sea, si yo tengo mi máscara de red, me llega igual al host que transmite o el origen, yo recibo el tráfico. Si mi máscara de red es distinta, no recibo el tráfico de paquete IP. ¿Ya? La diferencia, obviamente, en los switch que era hacia las redes LAN y en el caso de los routers es hacia las redes WAN. Ahí está la diferencia, ¿cierto? Hacia el mundo exterior. Ahora, hemos hablado, ¿cierto? Recordando un poco lo que es direccionamiento IP, si bien vimos hace un par de semanas atrás, vimos que habían clases, las cuales eran las direcciones de clase A, clase B, clase BC, y que se basaban eventualmente en la máscara que tenían, y a cuál hacía referencia. Por ejemplo, una dirección IP de una red clase A, ¿cierto? Tenía una máscara 255.000, una de clase B, como estamos escribiendo en el chat, era una máscara 255 o 550, y una de clase C era una con la máscara 255 55 550, que eso lo estuvimos viendo hace un par de semanas atrás. Ahora, además de ello, tenemos que considerar que no todas las IPs, ¿cierto? A pesar que tengan una máscara, las podemos usar en un ambiente real, ¿ya? Es decir,
hay dirección IP que son de tipo públicas y hay IPs que son privadas. Esto independientemente ¿cierto?, de las que hemos visto hasta ahora. Y estos bloques están reservados y están normados. Por ejemplo, hay dirección IP privadas que son las IP que usamos nosotros dentro de nuestras redes locales, ¿ya? Es decir, una IP privada es cualquier dirección IP que yo le asigno a mi equipo, a mi computador, a mi dispositivo, en mi red, de mi router hacia el interior. Pero en cambio, hay dirección IP que son públicas, ¿cierto? Que son las que tiene mi router hacia afuera. Entonces, técnicamente, un router doméstico tiene dos direcciones IP. Tiene una dirección IP de tipo privada, que va hacia mi hogar, hacia adentro, y la asigno yo, ¿cierto? Es configurable por nosotros. Y tiene una dirección IP pública, ¿cierto? Que es de su tarjeta WAN o Internet hacia el mundo exterior, y se la asigna al proveedor de Internet. Entonces, ahí está la diferencia. Las direcciones IP públicas nosotros no las podemos manejar, sino que nos las arriendan durante un tiempo determinado. Eso quiere decir que cada vez que contratamos, por ejemplo, un plan de Internet, no solamente estamos contratando el medio físico con que nos conectan hacia nuestro router en la casa, sino que también estamos arrendando una dirección IP pública a nuestro proveedor de Internet. Ellos nos arriendan una dirección que va incluida dentro del plan para que nuestro router se comunique hacia el mundo. ¿Ya? Entonces, esas direcciones IP que son del router hacia afuera se llaman direcciones IP públicas y generalmente son arrendadas. ¿Ya? Las direcciones IPv4 de tipo privada son las que están del router hacia adentro y nosotros las asignamos, ¿ya?, a nuestro parecer. Entonces hay que conocer cuáles son también las direcciones que están reservadas, ¿cierto? Y que se pueden trabajar también dentro de los bloques que utilizamos comúnmente. Y si se fijan, hay un bloque que siempre utilizamos nosotros, que es el tercero, que es el 192.168.0.0, y se utilizan a nivel de redes locales, ¿ya? Así que esas direcciones IP de tipo privada, las que usamos, ¿cierto?, dentro de nuestras redes, dice que no son enrutables. ¿A qué se refiere que no son enrutables? Que no se pueden ocupar en un router hacia el mundo exterior, ¿ya? Solamente son para redes locales, ¿ya? Son bloques que son reservados para redes locales. En cambio, las otras son provistas, las públicas, por los proveedores de servicio de Internet. Hay otros tipos de direcciones especiales también, ¿cierto? Ya sabemos que hay direcciones IP públicas, hay IPv4 privadas, y hay direcciones, ¿cierto?, que se utilizan para pruebas. Y, por ejemplo, hay una dirección de prueba que se llama dirección de loopback, que está ahí presente, o también conocida como dirección de localhost, ¿ya? Esa dirección, que es la 127.0.0.1, es una dirección para hacer pruebas internas. Es decir, si yo hago un ping a esa dirección, técnicamente lo que estoy probando es mi propia tarjeta de red, sin salir al exterior de mi equipo. Es decir, con eso yo pruebo si mi tarjeta está efectivamente funcionando, mi interfaz de red. Es una dirección interna. Y cualquier dispositivo la puede probar. Es decir, no tiene que salir al mundo exterior, sino que la prueba hacia dentro de su propia tarjeta. En IPv4, ¿cierto?, la dirección de loopback es la 127.0.0.1, o también conocida como localhost, ¿cierto?, como dirección local. En el caso de IPv6, esa dirección es la 2.2.1. Hacen lo mismo. Si yo hago un ping, ¿cierto?, a la 127.0.0.1 o a la 2.2.1 en mi computador, lo vamos a mostrar después en un momento, me va a responder igual esa dirección y significa que mi tarjeta de red está apta para funcionar con respecto a los protocolos IP. O sea, podría trabajar con IPv4, podría trabajar con IPv6. Hay unas direcciones también, aparte de la dirección de loopback, que es una dirección de prueba, hay direcciones para hacer tests, ¿ya?, como dice por ahí. Esas se utilizan con fines de enseñanza, con fines, ¿cierto?, de ejemplos. Eh, Hay direcciones que se llaman de tipo experimentales, hay unas direcciones que se llaman link local, ¿cierto?, que son también para ser autoasignadas localmente. Son las direcciones que se asignan a nuestra tarjeta de red cuando no encuentra ningún servidor de HCP. ¿Ya? Y eso pasa constantemente. Si yo veo que mi equipo está asumiendo esa dirección, por ejemplo, la que dice 169.254.0.0, en ese rango, es una dirección basada en un protocolo que se llama APIPA y me está dando a entender que mi equipo está tratando de buscar una dirección IP que se la entregue a un servidor y no está disponible. Entonces él se pone una dirección autoasignada.
¿Ya? Esa es la dirección también conocida como direcciones de link local. Una dirección autoasignada en la propia tarjeta. Todas estas direcciones que aparecen acá de usos especiales se consideran direcciones, ¿cierto?, de los rangos D y E, las que se llaman experimentales. Recuerden que nosotros usamos las clases A, B o C y las D y E se mencionaban que eran experimentales y son todo este tipo de dirección IP para usos específicos. No sé si tienen preguntas para que vayan haciendo a través del chat, los que están conectados. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Pueden ir levantando la mano, ¿cierto? Pueden ir contestando a través del chat. ¿Tienen preguntas? No por ahora, súper. Claro. Bien, entonces, preguntas, ¿cierto? Levantan la manito, vamos viendo alguna duda que vaya surgiendo. Entonces, estas son direcciones IP de tipo experimentales. Recuerden, ninguna de estas que estamos mostrando la podemos poner nosotros en una tarjeta de red. Ya no funcionan, sino que son para uso específico. ¿Ya? Son para pruebas, son IPs que se autoasignan. ¿Ya? Son IPs, ¿cierto?, que la ocupan los protocolos para hacer verificaciones, pero en cambio nosotros todas de la A, B o C son las que podemos usar, siempre y cuando sean de tipo privadas. Las públicas, recuerden que las arrendamos, ¿ya? Arrendamos los proveedores. Bien, aquí tenemos ya un gráfico donde nos muestra las clasificaciones, y esto tienen que manejarlo súper bien, con respecto a las clases de direcciones IP. ¿Ya? Aquí estamos viendo direcciones de IP, ¿cierto? Se llama de la clase antigua, que representan las IPv4. ¿Ya? IPv4. Están las clases A, B o C, que para nosotros ya las hemos visto en algún momento, que las máscaras de red, ¿cierto? Las mencionamos hace un momento en el chat. Las clase A, su máscara era 255.000, la clase B 255.55.00 y la clase C 255.55.550. ¿Ya? Eso está ahí, lo conocemos en cierta forma. Y lo otro, para identificar, no solamente con la máscara, para saber a qué clase pertenece una dirección IP, fíjense que bastaría con ver el primer octeto. Es decir, las clase A, las direcciones IP clase A, no basta que tengan solamente una máscara 255.000, sino que si yo miro su primer octeto, y si su primer octeto es entre el 1 y el 127, es una clase A. Por ejemplo, una clase A sería la dirección IP 90.xxx. ¿Ya? No necesito saber cuál es el segundo, tercero o cuarto octeto. Si yo miro el primer octeto solamente y su número está entre el 1 y el 127, es clase A. Yo le puse la 90, es clase A. Por ejemplo, le hubiese puesto la IP, la 100.70.4.32, es clase A, porque su primer octeto de la izquierda está entre el rango 1 y 127. O también, si la máscara de red hubiese sido 255.000. Entonces tenemos dos formas de identificar las clases de IP. La B, su primer octeto, su rango, es entre el 128 y 191. Es decir, por ejemplo, si yo tengo la dirección IP 150.004, sé que esa dirección IP es clase B porque su primer octeto comienza en 150 y está entre el 128 y 191, el rango. ¿Ya? Las clases C, fíjense, característica, por eso usamos tanto las 192, son clase C, es como el primer rango inicial. Por ejemplo, 192, 168, 5.6. Sé que es clase C, no solamente por la máscara que la va a acompañar, que es máscara de prefijo 24, sino que el primer octeto es entre el 192 y el 223. Y se fijan, después viene el otro rango. Las clases D y E, que son experimentales, su primer octeto son entre el 224 y 239, y las clases E son entre el 240 y 255. A nosotros, eventualmente, conocer las tres primeras, ¿cierto? Los que nos interesan para configurar en las redes locales, ¿cierto? Son las tres, la A, B y C. Además de ello, si recuerdan, nosotros mencionábamos que las clases o rango también representan cuántas combinaciones de IPs pueden tener cada una de ellas. Entonces, si me fijo, donde dice cantidad de hosts posibles por red, si veo una clase A, aproximadamente me permite tener 16.777.214 hosts por cada red. Son redes grandes. Las redes medianas, ¿cierto? Las clases B, aproximadamente 65.534 hosts o IP. Y las clases C, que son las más comunes para nosotros,
Las más reconocidas, ¿cierto? 254 hosts, redes pequeñas. Ahí están las clasificaciones. Entonces, sumamente importante que reconozcan de alguna forma las clases de direcciones IP, no solamente por la máscara, sino también identificando el primer octeto con que comienza una dirección IP, porque podríamos verlo de esa forma. Eh, Hay un direccionamiento, ¿cierto? El direccionamiento, hay un direccionamiento que se llama sin clase, y ese direccionamiento sin clase es el direccionamiento que hemos visto hasta ahora. Direccionamiento sin clase se refiere a las clases de IP que están estandarizadas, ¿ya? Significa las que son clase A, que son máscara 8, clase B, máscara 16, o clase C, máscara 24. ¿Ya? Cuando escuchen hablar el término de CIDR, ¿cierto? CIDR, o direccionamiento sin clase, se refiere a que estamos viendo las redes o dirección IP convencionales, las que son con máscara 8, máscara 16 o máscara 24. ¿Ya? Prefijo, ¿cierto? Los prefijos que definen qué tipo de red o dirección IP es la que estamos mencionando. Ahora, ¿quiénes definen estos estándares también? La definición de estos estándares, o quienes asignan las direcciones IP, hay organismos, ¿ya? Hay organismos internacionales que definen los rangos que tienen que ser ocupados de direcciones IP para las direcciones IP de tipo públicas, ¿ya? Porque las direcciones IP privadas, nosotros podemos usar la que queramos siempre y cuando sean clase A, B o C, ¿ya? Especialmente la C, que es la más común. Pero, por ejemplo, los proveedores de Internet, cuando ellos tienen que entregarle dirección IP a sus clientes o también tengan que asignarle dirección a sus propios routers para hacer rutas a través de Internet, tienen que regirse sobre algún organismo, ¿ya? Y estos están distribuidos en distintos continentes, si se fijan en la presentación. En el caso nuestro, en Latinoamérica, nosotros nos regimos bajo LACNIC, ¿ya? LACNIC es el organismo que define los rangos de dirección IP pública para entregárselo a cada segmento de cada país. ¿Ya? Eso quiere decir que no todos los países van a usar los mismos rangos de dirección IP pública. Eso está normado. Yo no puedo usar IP que usa Argentina, por ejemplo, si estoy en Chile, en el ámbito de IP pública. Y por lo tanto, los proveedores de Internet tienen que seguir, ¿cierto? Ese ámbito entregado o definido por LACNIC, en el caso de Latinoamérica, que es Brasil, Argentina, Chile, ¿cierto? Hay rango específico. Ahora, hay un problema que ocurre, y que ha ocurrido en el último tiempo, y que tiene que ver que hay países que requieren más IPs públicas que otros, ¿ya? Y eso tiene que ver con el crecimiento, ¿cierto? Con la inflación, tiene que ver también con cómo han ido creciendo con el tiempo la cantidad de dispositivos. Por ejemplo, Chile en los últimos años ha sido un país que ha crecido exponencialmente la cantidad de acceso a Internet. Y eso requiere que cada vez hay más eh, servicios domiciliarios, cada vez las casas necesitan contratar servicio de Internet, los hogares. Yo Profe, alguien lo silenció. ¿Lo ven ahí? ¿Lo escuchan ahí? Sí, ahí sí. Ya. Nosotros jóvenes tenemos un organismo que se llama LACNIC. LACNIC nos define, ¿cierto?, los rangos de dirección IP. Países necesitan más IPs que otros. Chile, como les comentaba, lo que alcanzaban a escuchar, ha tenido un crecimiento grande el último tiempo y por lo tanto necesita más dirección IP pública. Los proveedores de Internet ya quedaron cortos con la dirección IP. En cambio, Bolivia no ha tenido un crecimiento en sus redes hogar o red de empresa, por lo tanto, IP públicas no necesitan tantas. ¿Qué se hace ahí? Los países, ¿cierto?, que necesitan más IP le contratan un rango a otro país. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, Chile, como ya quedó bajo de la cantidad de IP asignadas por LACNIC, quedó corto, le arrendó un segmento de IP públicas a Bolivia para asignársela a sus clientes dentro del país. ¿Ya? O sea, no se extrañe que usted, si en algún momento quiere saber una ubicación de su dirección IP, ¿cierto? ¿Cómo ubicar mi dirección IP en Internet?
Hay varios sitios, de ahí vamos a verlos también, cómo ver mi IP. Le va a decir, por ejemplo, ubicación de mi IP y estoy en Bolivia. Entonces me pregunto, ¿cómo si yo estoy en Chile? Es porque su proveedor está ocupando una dirección pública de otro país que se la arrendó a otro proveedor para asignársela a usted. ¿Ya? Y eso tiene que ver mucho. Por ejemplo, hoy día empresas como Movistar es una de las empresas más grandes que tenemos en el continente y la cantidad de clientes domiciliarios es gigantesca. Hay más de 3 millones o 4 millones de clientes hogar a los cuales Movistar tiene que asignarle a cada router de un cliente una dirección IP pública. Y ellos tenían 1 millón de IP. Entonces, si tenían 1 millón de direcciones IP, asignadas por LACNIC y tienen 4 millones de clientes, ¿cómo lo hacen? Entonces tienen que ir a arrendarle dirección IP a otro proveedor de un país cercano de Latinoamérica para que se las arriende por 1 año, 2 años y se las entregan o se las asignan los routers de los clientes. Y lo mismo pasa con la telefonía celular, ¿ya? Los teléfonos celulares que tienen plan de datos también tienen una dirección IP pública y por lo tanto los proveedores o las compañías tienen que facilitarme o arrendarme una dirección IP y si no la tienen que conseguir de otro proveedor. Entonces, si ahora nos hacemos la siguiente pregunta, ¿será óptimo ubicar un dispositivo por la dirección IP, un dispositivo móvil? Lo más probable es que no, no es lo más adecuado, porque lo más probable es que me aparezca una dirección IP que no corresponde ni siquiera a mi país, ¿ya? Porque mi proveedor está ocupando una dirección IP de un país cercano, ¿ya? No así con la dirección MAC, como la MAC es única para cada tarjeta de red, si yo llego a hacer la ubicación de esa dirección MAC, voy a dar efectivamente con el dispositivo que estoy encontrando y en la ubicación exacta, ¿bien? Entonces, ubicación por IP versus ubicación por MAC, siempre la ubicación por MAC es la más adecuada. Con respecto a los proveedores de Internet, los ISP, también es de distintos niveles, y esto tiene que ver mucho con la dirección IP. Nosotros en Chile tenemos los proveedores de primer nivel que se llaman los de nivel 3, ¿ya? Los que están, ¿cierto?, directamente con nosotros, dicen los que ofrecen servicio a hogares. Es decir, en Chile los proveedores de nivel 3 son Movistar, BTR, Claro, Telefónica del Sur, por ejemplo, ¿ya? Donde un cliente le contrata un servicio y ellos le entregan una dirección IP y un acceso al medio físico. Pero esos proveedores tienen que conectarse con otros proveedores de mayor jerarquía. Es decir, para poder salir del país al exterior, ellos se conectan con proveedores de nivel 2. ¿Ya? Ahí se mencionan algunos que son ya internacionales. Y esos internacionales, para comunicarse con otros continentes, se comunican con los proveedores de nivel 1. Esos de nivel 1, podríamos decir que son los proveedores de más alto nivel y son los que transmiten a través de cables submarinos. Es decir, nosotros no solamente pasamos a través de un proveedor de Internet con el que estamos directamente relacionados, con el que tenemos el contrato, sino que nuestro proveedor se comunica con otro para salir fuera de nuestro país y ese proveedor se comunica con otro para viajar a través de los cables de fibra óptica. Es decir, estamos pasando por varios proveedores, proveedores nacionales, proveedores continentales y proveedores mundiales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que pasar por alguna de las compañías de gran escala. ¿Ya? Ahora, con respecto a IPv6, ¿por qué, cierto, se le ha dado tanto énfasis a IPv6 el último tiempo? Y específicamente fue porque IPv4 se agotó, ¿ya? Estamos hablando de un protocolo que ya tiene bastante años. IPv4, ¿cierto?, viene ya de los años 80, a principios de los años 80, como protocolo de direccionamiento. Cuando ya se crearon los routers, se empezaron a hablar de los protocolos de enrutamiento, se tuvo que crear el protocolo IP. Ya, IPv4 perduró bastante tiempo. Las combinaciones de dirección IP públicas para IPv4 eran aproximadamente 3.400 millones, las cuales ya se agotaron hace bastante tiempo. Se estimaba en un principio que las IPv4 eh, íbamos a trabajar con ellas hasta el año 2050 sin agotarse. Es decir, no iba a haber un crecimiento tan rápido de Internet en el planeta. Eso fueron las estadísticas que se planearon en los años 90 y técnicamente el año 2015 se agotaron. Entonces fue mucho antes. Tuvimos casi 5 décadas antes, se agotó la IPv4. Por lo tanto, tuvo que crear un plan de contingencia y crear un nuevo protocolo y ese es IPv6. ¿Ya? IPv6, dentro de esas proyecciones características, se ha establecido que el tiempo de cambio, ¿cierto?, entre agotamiento
y el cambio era entre el año 2015 a 2020, desde que se detectó que se agotaron la IP hasta empezar a hacer la migración en el año 2020. Estamos en el año 2020 y se ve todavía un poco lejano cambiarse IPv6, ¿ya? Salvo hay empresas que ya trabajan técnicamente con IPv6, empresas proveedoras de Internet. El usuario final, el usuario de hogar, no le repercute mucho en este momento usar IPv6. Es decir, yo puedo seguir trabajando con IPv4 porque son IPs de tipo privada. Pero los proveedores de Internet, las compañías ISP, sí tienen que cambiarse IPv6 a corto plazo. Aquí se mencionaba 2020 como fecha, y yo les puedo argumentar que hay empresas que recién están viendo el cambio IPv6. O sea, podríamos ver que 10 años más fácilmente, en 2030, recién podríamos mencionar que en Chile, a nivel de proveedores de Internet, se trabaja con IPv6. Países más desarrollados tecnológicamente se prepararon antes, hicieron el cambio mucho antes. Por ejemplo, Japón ya trabaja un 100% con IPv6. Y no solamente los proveedores de Internet, sino que en los hogares. O sea, ellos IPv6 ya solucionaron ese problema y se cambiaron totalmente. El cambiarse IPv6 no solamente significa cambiar un protocolo, ¿cierto? Y que no tenga costo. Eso igual es un costo. Porque tengo que asegurarme que todos los dispositivos de las redes soporten el protocolo IPv6. Eso significa que quizás voy a tener que cambiar router y comprar otro router nuevo, ¿cierto? Verificar si los sistemas operativos que tengo en mis computadores o equipos funcionan con IPv6. No todos funcionan con IPv6. Por ejemplo, en las plataformas Windows, desde Windows Vista o superior, recién se trabaja con IPv6, pero de Windows Vista hacia abajo trabaja con IPv4 solamente. Y me voy a dar cuenta que hay una cantidad gigante de dispositivos que trabajan con Windows XP todavía, o, ¿cierto? Entonces con versiones anteriores. Entonces el cambio cuesta, no es tan rápido, ¿ya? No es que me cambie de un día para otro. Eh, ¿Qué se hizo? Como se dieron cuenta también que cambiarse de IPv4 a IPv6 requiere transición, ¿ya? Requiere también un cambio que sea gradual y no decir en 5 años hay que cambiarse. Hay un protocolo que se llama NAT, ¿ya? Y ese protocolo NAT es un protocolo que nos permite, ¿cierto? Están trabajando con IPv4 a ahorrar direcciones IP. NAT funciona de la siguiente forma. El protocolo NAT está configurado en todos los routers domésticos que usted tenga en su casa, ya tiene preparado NAT, y lo que hace es traducir sus direcciones IP de la siguiente forma. Dentro de mi red local, yo puedo tener muchos dispositivos conectados, muchos, con IPs privadas. Tengo 4 computadores, tengo un teléfono, máquinas virtuales, cámaras, lo que quiera. Pero cuando salen al mundo exterior, salen a través de una sola dirección IP pública de mi router. Entonces, muchas direcciones IP privadas salen a través de una dirección pública de un router, y eso es lo que se llama el protocolo NAT. Por lo tanto, en vez de tener, por ejemplo, si tengo 20 equipos en mi hogar, salir con 20 direcciones distintas, salgo solamente con una. ¿Ya? Ese es el funcionamiento de NAT. Me ahorra direcciones IP para evitar, ¿cierto?, utilizar muchas IPv4 en el mundo exterior. Y también me da el tiempo necesario para prepararme para el cambio de IPv6, ya que el gran problema es porque se agotaron las IPv4. Recuerden que ese es como el motivo por qué no estamos cambiando. Se acabaron antes del tiempo estimado. Ahora, esto me refleja mucho la diferencia entre un protocolo y otro. IPv4, como les comentaba, tenía 4.300 millones de combinaciones de IP públicas, IPs públicas, 4.300 millones de direcciones IP distintas públicas. Pensando que hay tantos miles de millones de aparatos conectados, esa IP y tantos clientes de Internet se agotaron versus IPv6, que al tener una estructura de dirección IP mucho mayor, IPv4 recuerden que son 32 bits de largo, IPv6 son 128 bits de largo, la cantidad de combinaciones llega a 340 sextillones. Y esa es la gran diferencia. O sea, estamos pasando de un protocolo que como máximo podía tener 4.300 millones de direcciones de IP distintas a uno que va a soportar 340 sextillones de direcciones. Eh, para hacerlo un poco más, ¿cierto?, más lúdico, para que se hagan la idea, ¿cuántos son 340 sextillones de direcciones IP de IPv6? ¿Cuántas hay? ¿O cuántas pueden generarse distintas?
es casi si ustedes tomaran todos los granos de arena del mar, del mundo, del planeta, todos, uno por uno, ¿cierto? Y los pusieran en fila. O sea, 340 sextillones de direcciones IPv6 vendría siendo casi el equivalente a todos los granos de arena, ¿cierto?, que existen en el planeta. Eso daría abasto, según las estadísticas que se han hecho actualmente, a que fácilmente el agotamiento de direcciones IPv6 podría llegar recién en el año 3500. O sea, al crecimiento actual, al ritmo que vamos nosotros creciendo la tecnología. O sea, tenemos suficiente, más de 1500 años más todavía para usar el protocolo. El año 3500. Ahora, si que llegamos hasta el año 3500 en algún momento y se ve que el protocolo ya va a ser utilizado completo, lo más probable es que se esté pensando en otro, en IPv8, por ejemplo. ¿Ya? Así que se va a crear después un protocolo obviamente mucho más amplio. Ahora, hay algunas tecnologías que permiten, ¿cierto?, que convivan ambos tipos de direcciones. O sea, cuando hablamos de IPv4 con IPv6, es como hablar peras con manzanas. Son protocolo IP ambos, ¿cierto? Pero son en formatos distintos. Entonces, no se interpretan entre sí. Uno está en formato binario, IPv4, IPv6 está en formato hexadecimal, por ejemplo. IPv4 tiene 32 bits, IPv6 tiene 128 bits. Entonces, ¿cómo diablos hago ahí para que convivan, por ejemplo, o se puedan comunicar dos equipos que tienen protocolo IP distinto? Se creó también una solución que se llama Dual Stack. ¿Ya? Este es un protocolo que también está incorporado en muchos sistemas operativos de router. Cisco lo tiene incorporado, Linksys, ¿cierto? El fabricante Linksys ya lo incorporó y permite que, por ejemplo, en mi red fácilmente yo tenga equipos con IPv4, otro equipo con IPv6, y entre ellos convivan en la misma red. O también podría plantear lo siguiente: fuera de mi red, por ejemplo, en el resto del mundo, los proveedores de internet van a usar IPv6 y dentro de mi red local usar IPv4 y que se comuniquen desde mi mundo interior o el red LAN hacia el exterior y al revés igual. Ese protocolo, siempre y cuando esté incorporado, y eso hay que fijarse mucho, al momento de adquirir un equipo, que usted compra un router de casa, por ejemplo, un router casero, fíjese que dentro de sus características, si aparece o se menciona Dual Stack como protocolo, usted tiene claro que ese equipo está apto, ese router, para trabajar con IPv4 y con IPv6 y hacer una interacción entre ambos protocolos. ¿Ya? Así que importante, sería una gran ayuda ver que esa tecnología esté presente en los dispositivos. Dual Stack. Entonces, permite en este caso, ¿cierto?, negociar paquetes de IPv4 con IPv6 o IPv6 con IPv4. Perfectamente. Ahí está reflejado la coexistencia de ambos. Está el router en medio con el protocolo Dual Stack y traduce por un lado IPv4, por otro lado IPv6 y que el PC1 con el 2 convivan, siendo que ambos van a tener direcciones IP en formatos distintos. El formato, ¿cierto? IPv6 es un formato hexadecimal. Ya las direcciones IPv6 son direcciones que van con, al transformarlas, ya no son números decimales, sino que son números hexadecimales. Y la diferencia es que son formatos que están compuestos por número y letra. Es decir, por ejemplo, si tengo mi comparación hexadecimal con decimal, si se fijan en la tabla, los números decimales van del 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando llego al 9, en el decimal obviamente viene el 10, el 11 hasta el 15. Pero en cambio en hexadecimal, que es el estándar que trabaja IPv6, los números superiores al 9 se traducen a letras. Es decir, la A representa el 10, la B representa el 11, la C el 12, la D el 13 y la E el 14. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferencia. ¿Quién más usa hexadecimal? Recuerden las direcciones MAC. Usaban letras, ¿se acuerdan? FF, la E, la A. Son formatos hexadecimales. Entonces, una dirección IPv6 usa el mismo formato que usan las direcciones MAC de las tarjetas de red. Ahora, para hacer la conversión, ¿cierto?, se requiere hacer un paso adicional. Es decir, nosotros antes transformamos simplemente de decimal a binario. Ahora hay que hacer la transformación decimal, hexadecimal
y luego binario. Es decir, tenemos que hacer una conversión intermedia. En el caso de hacer el cálculo manualmente, ¿ya? Tenemos que hacer un cálculo, ¿cierto?, adicional. Bien, esto vamos a verlo también, vamos a trabajarlo en la siguiente clase. La estructura de IPv6, ¿cierto? Vamos a hacer una tabla de conversión con IPv6, así como hicimos la tabla de conversión binaria decimal, vamos a hacer una tabla de conversión de binario a hexadecimal. Bien, ahora, ¿cierto? Para terminar este último minuto, y para complementar lo que hemos mencionado con respecto a las direcciones, ¿cierto?, locales, las de localhost y las direcciones, ¿cierto?, para saber la ubicación de una dirección IP, voy a cargar Packet Tracer para mostrar solamente, para hacer un demostrativo, y con eso estaríamos terminando la sesión de hoy día. La siguiente sesión vamos a seguir trabajando ya con IPv6, ¿ya? Reconocer los formatos, hacer la conversión y algunas configuraciones. Bien, para ir adelantando, les voy a dejar también unos ejercicios que ya los publiqué en la tarde, para que ya se metan a Packet Tracer y empiecen a configurar IPv6, ¿ya? Unos laboratorios. Así que están en el aula virtual para que vayan practicando. Obviamente, después que terminen la prueba 2 que enviamos, la evaluación 2, después que terminen esa evaluación, ¿cierto? Si la envían ya esta semana, empiecen a trabajar con los ejercicios, ya que vamos a empezar a meternos en hexadecimal con IPv6. Ya, entonces les comparto mi escritorio. Recuerden las preguntas, dejarlas en el chat. Dudas que tengan. Ejercicios ya están publicados para trabajar con IPv6. Hay unos laboratorios. Están en las unidades del curso. Ahí están ejercicios de la clase de hoy día. Ahí están. Para que empiecen ya a identificar los rangos de dirección IP. Son laboratorios, ¿ya? Son unas guías. ¿Cierto? Repetir lo que es binario decimal, lo que lo hicimos nosotros una semana atrás. Identificar las IPv4, ¿ya? Corresponden a los rangos de IP, ¿cierto? La clasificación según su máscara. Y empezar también a entrar a lo que IPv6. ¿Ya? Identificar cuáles son las IPv6, hay IPs de tipo IPv6 pública y privada también, y cómo se configuran en un dispositivo de red. Entonces, ahí están los 4 laboratorios para que ya los comiencen a desarrollar, ya que el lunes vamos a trabajar con IPv6, así que de antemano vayan haciéndolo. Están entonces los laboratorios compartidos, y aparte de hacer los laboratorios, obviamente dándole prioridad a la prueba, que está pendiente, y hacer los ejercicios, ¿cierto?, de direccionamiento IP. Cuando estábamos comentando la clase, mencionábamos, ¿cierto?, que habían direcciones que se llamaban de clasificación especial, direcciones experimentales. Y una de ellas se hablaba de la dirección de loopback o localhost. Entonces voy a hacer una prueba, ¿cierto? Yo cargué mi computador y quiero comprobar si mi computador está apto para IPv4. Entonces, o si mi tarjeta responde. Y por ello hacíamos una prueba local. Por eso ejecutamos un ping, por ejemplo, la dirección 127.0.0.1. Esa dirección, recuerde que es interna de cada sistema operativo, y si se dan cuenta, si la ejecutamos, responde. Entonces, si está respondiendo esa dirección, la 127.0.0.1, significa que mi sistema operativo y mi tarjeta de red está apto para trabajar con IPv4. Ahora, si yo quiero probar si mi equipo está apto para trabajar con IPv6, pruebo la misma dirección de loopback o localhost, pero en formato IPv6, la cual es 2.2.1. Entonces pruebo y veo que también tengo respuesta. Entonces hice un ping a esa dirección, y eso me indica que mi sistema operativo está preparado
o apto para trabajar con IPv4 y con IPv6. ¿Okay? Esa es la primera prueba que uno tendría que hacer con esa dirección. Un ping a la 127.0.0.1 y un ping a la 2.2.1. Otro detalle. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestra dirección IP pública. ¿Ya? Recuerden que nosotros en nuestro router tenemos distintas direcciones IP. Entonces, para ver mi IP privada, local, yo la veo en mi equipo con ipconfig, ¿cierto? Ejecuteo un ipconfig y me muestra una dirección, ¿cierto? Que es de tipo privada de mi red. Ahora, yo quiero ver la dirección que tiene mi router hacia el exterior. Y esa es una dirección de tipo pública. La privada yo la asigno. Yo la puedo poner en forma estática o la configuro. Pero en cambio la IP pública es la que tiene mi router y que mi proveedor de internet la asigna. Entonces ahí, ¿cierto? Entré al sitio, What's my IP, y me dice esa dirección, la 186.104.194.198, es la dirección de mi router hacia afuera. Si recordamos, cuando explicamos lo que era NAT, significa que mi equipo y mis dispositivos de mi red local van a salir a internet a través de esta dirección. Todas las direcciones IP privadas salen a través de esa dirección de tipo pública. ¿Bien? Entonces, ese es el resultado que me entrega. Incluso aparece por ahí quién, ¿cierto?, la administra. LACNIC, que administra el segmento de Latinoamérica y el Caribe. Por lo tanto, a mi proveedor de internet, lo más probable es que LACNIC se la haya asignado a ellos. Bien. Y por último, para mencionar el protocolo que nos faltaba comentar de las auto IP de link local, las autoasignadas, algo bien sencillo. Algo bien sencillo en una topología solamente para mostrar. Vayan dejando sus preguntas, dudas a través del chat. Dudas, consultas, inquietudes. Por ejemplo, tengo un computador. Este computador está conectado a un switch en una red local. Lo voy a conectar con un cable de red. Vamos a conectar allá a cualquier puerto. Y la tarjeta de red de ese computador la dejo en modo DHCP. Ahora, recuerden que para que DHCP, una IP dinámica, tiene que haber alguien que se la entregue, por cierto, un servidor de DHCP en la red que tenga configurando, ¿ya? El resumen en el video. Hacer resumen rápido difícil. En el video va a quedar el resumen. Por ejemplo, DHCP. Y me doy cuenta que aparece una dirección IP. Incluso si yo le hiciese a este computador ipconfig, aparece una dirección llamada de link local o una de autoconfiguración, que es esta. Si yo veo que mi equipo, y esto es para que ustedes siempre detecten un problema en una red, si usted hace un ipconfig en un dispositivo, veo que estoy conectado, por ejemplo, en mi red, está con IP dinámica de HCP, y veo que cuando consulto la dirección IP me aparece este rango de direcciones, cualquier dirección que comience con 169.254XX, lo que venga después, si tengo esa IP es porque en realidad no tengo ninguna IP, es porque mi tarjeta se autoasignó una IP, ¿ya? Para no quedar, ¿cierto?, con el valor en blanco, se autoasignó, y esa IP no es válida, ¿ya? Así que es el mejor indicio de entender que no hay un servidor de HCP trabajando en su red. ¿Se fijan? O sea, si yo veo esta dirección,
XX, los tercer y cuarto octetos da lo mismo, es porque no hay un servidor de HCP entregando IP. Por lo tanto, el problema no es de mi computador. Mi problema es que no hay quien me entregue IP, o también podría ser que el servidor de HCP ya entregó todas las direcciones a todos los que la solicitaron y yo quedé fuera del préstamo. Fíjese cómo cambia esto. Por ejemplo, ahora pongo un servidor. Voy a configurar un servidor rápidamente. Va a estar con IP estática. Este servidor lo voy a conectar. Él va a ser un servidor de HCP. Voy al servicio. Ahí está, de HCP. Lo activo. Y fíjense, voy a hacer que entregue 5 IP. Igual. Él tiene el servicio de HCP. Entonces yo voy ahora al cliente. Este computador que estaba por acá. Recuerden que ejecutamos ipconfig y tenía esta dirección IP ya que no encontraba quién me la entregase. Ejecuto ipconfig nuevamente y ahora me asigné un IP de tipo privada, dinámica, porque hay alguien que me la entregue. ¿Ven? Hay alguien que me la entregue. Ahora, si yo apago este servidor, lo vamos a apagar, no está disponible, ¿cierto? Algo pasó, lo apagué. Voy a querer renovar el IP. Y vamos a ver qué pasa. ¿Ven? No hay un servidor disponible. Ejecuto ipconfig y él se tuvo que autoasignar nuevamente un IP de ese rango, de las de tipo experimentales. Bien, entonces ya tenemos menos claro que las direcciones IP no son un tipo, hay varios tipos de dirección IP, privadas públicas, hay direcciones que son experimentales, ¿cierto? Y esto nos va a dar el paso a lo que es el siguiente protocolo que va a ser IPv6, cuáles son los cambios que vienen y lo vamos a ver en más detalle la siguiente semana. Por eso es importante que vayan avanzando en los capítulos, ya en el 8 y 9 del curso, donde se habla de IPv4 y el siguiente de IPv6. Bien, estimados, vamos a parar la grabación ya. No sé si tienen dudas para subir el video, ¿cierto? Donde quedó registrado todo el resumen que hicimos de la clase, lo revisen y se pongan a hacer, ¿cierto?, la evaluación que está pendiente, que el práctico de Packet Tracer. ¿Tienen alguna pregunta más que tengan, no sé, antes de terminar? ¿Alguna pregunta? ¿No? Súper. Ya, entonces les comparto el video en unos minutos más, les dejé unos laboratorios de IPv4, IPv6 para que vayan leyéndolo ya, vayan revisándolo y harto empeño y éxito en la prueba que queda por subir, ¿vale? Nos estamos viendo, jóvenes, que tengan una buena clase.